Bueno, Fabito, entonces continúa usted con esta historia. Ok. Échalo, dígalo cantando. Bueno, ya que tú estabas contando cuentos de Los hermanos princesas, Grimm. ajá. En este caso Princesa. voy a contar el de la doncella sin manos. Es- ¡Bravo! Ah, no. bueno, esta historia sí, comienza con un molinero. Ujú. Molinero, en esa etapa de su vida, él estaba pasando por penurias, ¿sí? Tenía muchas deudas, no tenía con qué comer, como siempre en este tipo de historias. Ujú. Y, y pues tenía una hija y una esposa. ¿Sí? Entonces él está caminando hacia el molino, pero se le aparece una persona, ¿sí? Alguien extraño, ¿sí? Como alguien raro, y le dice que le ofrece un montón de riqueza si le entrega a cambio lo que está detrás del molino. ¿Sí? Mm. Entonces el molinero dice, pero detrás del molino ahí es un manzano. Este man, ¿por Es qué me dice? un tipo ahí tranquilo. Sí, un manzano ahí. Un manzano. Sí, Para ahí como, a entonces, mí, ¿por qué me van a meter en eso? sí. Déjeme sano, déjeme sano. Yo estoy sano, ¿verdad? Sí. Entonces el man dijo, bueno, listo, sí, entonces sí, yo le doy eso y me da Bájalo ahí. riquezas. Dale. Entonces, en ese momento la persona, esa extraña, le dice, bueno, entonces te daré riquezas y volveré en 3 años por lo que me cediste. Entonces el molinero llega a la casa, todo feliz porque pues había hablado con un man y, y sale la esposa diciendo, molinero, toda la casa está llena de oro y diamantes y esmeraldas. Están en las cajas donde no teníamos nada. Somos ricos. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Entonces él le dice, no, es que un ser extraño se me apareció y me dijo que me iba a dar riqueza si le daba lo que estaba detrás del molino. Y yo Ujú. se lo di porque es el manzano. Entonces la señora le dice, no, pero es que allá estaba nuestra hermosa hija barriendo. ¿Qué hiciste? ¿Qué Ay, Ah, no. hiciste, imbécil? Sí, entonces, en realidad, era el demonio. ¿Sí? Entonces, mm, ahí hacemos el paréntesis, como dice César. En este caso, el pacto del molinero con el diablo de ajá. entregar a su hija a cambio de la riqueza es la metáfora de la corrupción y la Ah, pérdida de la inocencia. Aunque ¿Sí? yo lo veo más bien como que uno tiene que aprender a ver. Porque si, por ejemplo, yo lo que veo así rápidamente, porque la verdad no había oído ese cuento que Fabián está diciendo. Él le dice, coja lo que está detrás del molino. Ah, cójalo. Pero el tipo no fue a mirar qué había detrás del molino. Él mm. sabía que había un árbol de manzanas, pero, Ah, sí, pero no fue a ver. pero no fue a corroborar, ¿sí? Y de pronto en esa época que todavía pasa, le pueden decir a usted como que, ay, véndame ese, no sé, ese terreno y resulta que ahí había petróleo o cosas así, ¿sí me entienden? No sé, Sí, exacto. como que Pero el mire tema, antes, o sea, no se deje cegar como de mucha plata, sino que, bueno, cálmese y mire. sí, Sí. pero digamos que un poco el tema de lo que dice Fabio también es interesante, la corrupción. El ser llegó sabiendo que estaba la hija, pero no le Que dijo era hermoso. que era la hija, sino le preguntó, déjeme lo que está atrás de su molino. Pues, pues la Sí. hija se va moviendo por todo lado, él no va a saber, pero si hubiera sido explícito y le hubiera dicho con detalle qué era lo que Ahí quería, tal vez sí. el papá hubiera dicho, Sí, no, no, güey, güey, güey. sí, Sí, más que es exacto. un tema recurrente de cuál es realmente el tesoro de una persona. Y Mm, Ujú. es la luca, como decimos nosotros en Colombia, la plata, el dinero mm, o la familia. mm. Sí. O las personas que uno quiere, porque pues, como De Ajá. sea. acuerdo. Entonces, ese es un Mm. tema recurrente porque siempre la gente se deja cegar como que yo le doy plata y después uno ya sabe, por ejemplo, eso sí es como una cosa un poquito Ujú. personal, pero digamos,
cuando uno se va del país, nos ha pasado a Guilla, a Fabio y a mí. Bueno, puede que uno le vaya, sí, le va uno como mejor y todas estas cosas, pero uno de todas formas dice, oye, ay, mis papás, papá Facundo, mi mamá Alex, los amigos, todas esas cosas. A veces uno realmente se da Sí, cuenta que la riqueza es, va a sonar muy cliché, pero es la verdad, más que plata, es como la felicidad y la tranquilidad y de estar sí, De es acuerdo. estar como en con su familia. familia, sí. Sí, sí, no, de acuerdo. Bueno, bueno, en este caso ya han pasado los 3 años, ¿sí? Y ellos se volvieron muy ricos, estaban tranquilos. Ella, la hija de él, se volvió muchísimo más bonita, ¿sí? Y llegó el diablo. Entonces ¿Qué llegó el pasó diablo a con mi mi casa, pum, plata? pum, 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 Dios sí. mío. ¡Mi plata! Sí, entonces el molinero le dijo, uy, de verdad, yo pensé que era mentiras que usted iba a venir en 3 años, pero bueno, ahí se apareció. Entonces le dijo, bueno, listo, entonces vengo por su hija. Entonces el diablo, cuando la iba a coger, no la pudo coger porque la niña estaba completamente limpia, ¿sí? O sea, digamos, Pura. bañada, ¿sí? Y también no había tenido Ya virgen. encuentros. Sí, era virgen. Entonces era libre de pecado y estaba limpia. Entonces el Ah. diablo no pudo llevársela. Además, ella hizo con una tiza un Ujú. círculo y el diablo no podía cogerla. Entonces el diablo hizo que todo el agua de la casa se desapareciera para que la niña no se pudiera bañar y podérsela llevar. Entonces volvió a la Ah, ¿sigue, semana. sigue jodiendo el man? Sí, volvió a la semana y dijo, bueno, ahora sí ya está sucia. Pero la niña había llorado tanto que con sus lágrimas se limpió las manos, sí, y era limpia y ella no podía, y el diablo no podía llevársela. Entonces el diablo, ya bravísimo, le dijo al molinero, bueno, listo, ya me cansé. Si no me puedo llevar a su hija, me la voy a llevar a usted. ¿Sí? Entonces, a menos que le corte las manos a su hija. Ay, pero porque son tan locos, weón. O sea, Sí, ¿de dónde sacan esas ideas, güey? O sea, sí, entonces, son como el entonces, Yakuza, pero no es un de cortes en la mano. sí, entonces llega, este es un extracto del cuento. Ah. El molinero va donde la hija y le dice, hija mía, si no te corto las 2 manos, me llevará el demonio. Así se lo he prometido y en mi desesperación. Ayúdame en mi desgracia y perdóname el mal que te hago. Ella responde, Padre mío, haced conmigo lo que os plazca. Soy vuestra hija, y tendiendo las manos se las dejó cortar. Sí, Ish. esta parte hace relación, ¿sí? Como en esa época que los padres, el padre, la Mm. figura masculina, era dueño de su hija y Sí, 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 podía hacer eso hacer lo que hasta quisiera, sí, podía hacer lo que quisiera. negociaba cuántas vacas. Y no Sí, solamente en el Medio Oriente, o sea, en Europa también. Todo lado, sí. y hasta podía casarse con ella, ¿sí? Tenía también el derecho de tener relaciones con ella, ¿sí? Mm. Entonces ahí está en esa frase, Padre mío, haced conmigo lo que os plazca. Sí es dura, pero pues es la realidad de esa época. Mm. Mm. Eh, entonces le corta las manos a la niña. Ujú. Sí. Sí, Le él regaló y mismo. le regaló unas pulseras. Sí. Eh, o sea, bueno, este cuento es oscuro, empezando por esa parte, sí. Eh, Ya ella sin las manos, sí, ya no puede interactuar con el mundo. Ahí está como Sí, sí, la como, conexión. como corta su conexión con la realidad, sí. O sea, Y me el imagino que en verdad el cuento trata sobre como un encierro o algo así. De hecho, es una Y metáfora, de hecho, es una metáfora de la conexión, de por ejemplo, también que las tenían muy aisladas a las chicas en esa época y no tenían sí, cómo conectarse con el mundo. También de sacrificio, ¿no? Como su sí, hija ver que su papá está pues en una situación muy difícil, se sacrifica por el bienestar de su familia y de su papá.
Yo no donde la conozco el film. pureza, donde la Sí. pureza de la niña, y eso también tiene un contexto cristiano y un poco como religioso también, donde la pureza, el sacrificio por el beneficio de la familia y por el beneficio de los demás está por encima de cualquier cosa sobre esa persona, ¿no? Exacto. Mm. Sí, Mm, bueno, muy- entonces la niña decide irse de la casa. ok. Sí, entonces, Abro la puerta y me voy. Ah, no puedo porque... bueno, le dice que le Va a ser pongan así. que le dice que le pongan las manos en una mochila y ella se va a caminar. Ah, o sea, no se llevaron las manos, se las dejaron para peor, para mirarlas y decir, ya no hizo-". Ah, ¿el diablo no se las llevó? Oiga, No, que, no, oiga, no. pero porque son así, güey. Qué Y bueno, ella, locura, mano, no. Pero, o sea, porquería. O sea, pues, Sí. Ah, ya no las ahora- quiero. no, pero se puede hacer lo que dice que coge la mano y hace así, como que hace stop, pero con la mano. bueno, entonces ella empieza a caminar. Empieza a caminar y ve que hay un árbol de peras, pero Ok. hay un río alrededor. ¿Por qué Sí, espera? entonces, como ella tenía mucha hambre, Mm. ¿sí? Y no Quería podía comerse esas peras, pero no podía pasar. Entonces en ese momento se le apareció un ángel, ¿sí? Un ángel de Dios, ¿sí? Ujú. Y quitó el agua y le hizo un camino para que llegaran las peras y ella pudiera comérselas. Ella pues obviamente se las pudo comer, pero así como tratando de morderlas sin cogerlas. ¿Cómo? ¿Mm? ¿Cómo hacía? ¿Cómo hizo? ¿No puedes esperar? Bueno, en caso que ella se comió una y dijo, pues ya pasé mi hambre, voy a dormir acá. Pero, Voy a hacer- pero en realidad esas peras eran de un rey y el jardinero del rey miró toda la escena, vio toda la escena. Metió mano ahí. Entonces el jardinero pensó que era un fantasma, ¿sí? Y que algo paranormal le había ayudado para comerse las peras porque, o sea, estaban contadas, güey, ¿sí? Con los dedos de la mano. Entonces Tengo 5 pesos. entonces él le contó al rey y el rey dijo, bueno, entonces vamos, escondámonos y vamos a ver al otro día qué pasa. Entonces se escondieron y vieron que el ángel hizo de nuevo lo mismo, le ayudó a que comiera otra pera. Pero entonces el rey se dio cuenta que ella era muy hermosa, ¿sí? Pero pues, y Y le dijo, pidió la mano. Dijo, "Cójala y cójala". Y murieron tristes para siempre. Vaya, hablé con mi papá. Pregúntale a ese man que fue el que me hizo quitarla. Pídale la mano a mi papá. Es que él la tiene. Sí. Entonces el rey, cuando la vio que era hermosísima, dijo, traedla aquí. Y entonces la trajeron. Esas interpretaciones Explícito de Fabio son del buenísimas. libro. Y se casó fue el con rey. ella. Se casó con ella y él le regaló unas manos de plata. Un anillo. No, pero le regaló unas manos de plata. Ok. Pero el rey tuvo que irse a una guerra. Porque era maníaco. Entonces estuvo en la guerra y para informarle, bueno, ella estaba embarazada antes de que él fuera a la guerra. Nació el niño y le enviaron un mensajero para que le dijera al rey que había nacido su hijo. Mm. Entonces el mensajero fue, pero a la mitad del camino estaba bien mamado y se quedó dormido. Mamado Y es el día- cansado, ¿no? Sí, Cansado bueno, sí. para entonces en Colombia, Exacto, porque sí, mamado sí, es sí. Sí, mamado así todo musculoso. Como en México, sí. Estaba bien mamado y se quedó dormido. No, estaba cansado y se quedó dormido al lado de un árbol y dejó su maletica con la carta. Mm. El diablo se dio cuenta y le sacó la carta y le puso una carta que él había escrito. Nah, pues ese Pero diablo, ese- ¿qué, hermano? En Esa esa obsesión carta- con la pobre chinita. En La esa niñita. carta, el diablo le decía que el niño que ella había tenido era un monstruo. ¿Sí? Y Por el eso no rey- se lo mostró.
el rey dijo, no, espere, mensajero. ¿Mensajera? O en realidad o es medio feito. ¿Mensajera o es ahí normal, güey? Dígame la verdad, mándame una foto. Bueno, entonces él le escribe que no importa. No importa si el niño es feo, ¿sí? Él lo va a cuidar. ¿Sí? El que eso es muy novelesco, güey. Entonces llega allá, ¿sí? Y le muestra la carta, pero a la madre, ¿sí? A la mamá del rey, ¿sí? No a ella. No a la mamá del niño, Sí, sino se la a envía, la... sí, okay. a la reina. Bueno, a la madre del rey, ¿sí? No a la reina. Entonces ella lo ve y le dice, no, yo lo voy a cuidar, no sé qué. Entonces la mamá escribe, sí, tranquilo, bueno, entonces vamos a hacer esto. Envíele otra vez la carta. Fue y el mensajero se durmió otra vez. ¿Sí? Pero ese en la mano. Sí. Sí. No, pero ese mensajero sí tiene huevo. Pues, o sea. El mensajero volvió con otra carta que el diablo le cambió, en la que cambió el texto del rey diciendo que debían matar a la reina y al niño. Y que como muestra para corroborar lo que tenían que hacer, tenían que sacarle los ojos y la lengua de ella. ¿Sí? Dejarlas ahí para cuando él volviera. ¿De dónde sacan tanta porquería? Güey? Cuando volviera de la guerra viera eso, ¿sí? Entonces, la mamá del rey pues dijo, no, yo no voy a hacer eso. No voy a hacer eso y decide matar una sierva para sacarle los ojos y la lengua. ¿Sí? Y echa a la... Bueno, perdón, ¿una sierva como la esposa del siervo? ¿O una una sierva, un animal. Una sierva. No la ayudanta. Sí, no. Un animal, un siervo, la hembra del siervo. Entonces, la madre los echa del castillo y le dice, no, mira, yo no te puedo matar, pero es que el rey dice que quiere que tú estés muerta con el niño. Entonces, mejor te echo del castillo. De la risa. Te echo del castillo y ya. ¿Sí? Entonces la niña igual se pone al hijo en la espalda, así como con las manos. De nuevo, pero otra no vez. Tenía manos. Sí, no, pero. Como las de plata. Como las que tenían, sí. Perdón. Tiene el niño puesto en la espalda y se va al bosque. ¿Sí? En el bosque caminando y caminando, llega hasta una casa que tiene un aviso. ¿Sí? El aviso dice: aquí no se aceptan mujeres con manos de plata. No, dice: aquí todos son bienvenidos. Entonces ella llega y en realidad son ángeles de Dios. La cuidan al niño. Y en ese momento el rey vuelve de la guerra y pregunta, ¿sí? ¿Dónde está mi reina? Y mamá le dice, pero es que usted la mandó matar. Pero ¿cómo así? Yo nunca dije eso. Estas cartas fueron falsificadas por el diablo. Entonces el rey se vuelve loco y dice, no, yo me voy a buscarla. Sale a buscarla, dura 7 años y dice que no va a comer hasta encontrarla. ¿Sí? Dura 7 años caminando y Dios lo alimentaba de alguna forma. ¿Sí? Aquí siempre está presente va a comer mierda. Y después de los 7 años llega al mismo lugar, ¿sí? Donde está el letrero, aquí todos son bienvenidos. Llega ahí y le ofrecen agua y comida y le dice, no, yo no puedo comer hasta cuando encuentre a mi hija. Yo hambre así no tengo. Sí. Y él se queda dormido. Se pone un pañuelo. Sí, él se queda dormido, dice, solo voy a descansar y mañana continuaré mi búsqueda. Entonces él durmiendo se pone un pañuelo en la cara. ¿Sí? Y el ángel le dice a ella, a la reina, y al niño le dicen, mira, ahí está, ese es el rey. Ese es el diablo. Sí. Entonces ella le dice el diablo cambia la carta otra vez y le dice,
No, ella le dice al niño, Ese es su tío malvado. ve y le quitas el pañuelo de la cara, que ese Sácame es los tu, ojos. que ese es tu padre. ¿Sí? Entonces, cuando él lo quita, eh, el niño se pone bravo, ¿sí? Porque él dice que Dios es el único padre, sí, porque le habían dicho que su padre no existía, que Era no tenía malo. padre. Sí. Entonces, en ese momento también el rey se levanta y dice, pero ¿quiénes son ustedes? Y, bueno, olvidé decirles que el ángel le hizo crecer manos a través de Dios, ¿sí? Le hizo volver a Ok. tener unas manos reales. Entonces él se levanta y el ángel le dice, mira, aquí está su esposa y su hijo. Y él, no, pero mi esposa tenía unas manos de plata. A los santandereños. ¿Qué pasó, mano? Sí. No hay Entonces, mano. entonces el ángel le dice, no, mira, Dios hizo que crecieran. Y él los mira, se abrazan, recoge Ya. las manos de plata que ella le muestra y le dice, mira, estas eran mis manos, las que tú me regalaste. Y ahí sí cierran el cuento con viven felices para siempre. No, pues ya que, güey, Qué locura. Qué ya después locura. de eso, con que usted tenga una cama y pan y agua, ya es feliz, güey. Sí. En cual que Bueno, vivieron felices para siempre. Sí. en este cuento, así como lo estamos analizando, así como todos los cuentos, yo creo que si esta es una historia de pureza y amor incondicional. ¿Cierto? Lo que Sí, decía, sí, sí, o sea, de empezando acuerdo. con el padre a través del hijo, de la niña y después del hijo que tiene y del amor que ella misma se siente, ¿sí? O sea, es como es como darse en esa época un poder feminista, ¿sí? O sea, un poder de que ella puede hacer las cosas, ¿sí? En Sí, esa época. ¿Mm? sí, hay una cosa interesante que los cuentos iniciales de los libros de los hermanos Grimm, las princesas no son, pues, esos personajes que no pueden hacer nada, Que que es como todo se lo hacen. Las la del princesas Shrek, les la del toca Shrek. duro, exacto, a las princesas les toca duro y pasan situaciones Sí, fuertes, son muy fuertes inclusive porque soportan situaciones complicadísimas Yo digo, y eso pasa en casi todas las sí, historias de porque princesas, ¿no? a Mueren veces muy está, a fuertes. veces está peor, a veces está hasta mejor irse a pelear una guerra que quedarse encerrado un año, güey. sí, 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 O sí, 5 años. exacto. no, y Se vuelve uno loco. es que creo que el cambio de cómo se veía una princesa en culpa la tiene Disney. Sí, porque estas princesas eran fuertes, tenían que tener una evolución entre ellas, Y un sí, hasta carácter llegar a ser fuerte. hasta llegar a ser una mujer Mm. completa. En No, Disney las ponen casi como pendejas. yo me Sí, imagino, Sí, yo sí, me sí. imagino como, yo me imagino como por ejemplo esa Rapunzel que es así como 10 años en una torre. Mire, yo una vez que estaba trabajando en el turno de la noche, un año, yo no hablé Mm, con personas como por 2, 3 meses. O sea, de verdad mm. uno se empieza como a Sí, sí, volver sí, la loco. soledad es una locura. Oiga, y hay otra cosa que también quería resaltar en esta historia. Usted sí se dio cuenta que usan el número que duró 7 años Ah, sí, el caminando. set, el set. Esos elementos numéricos fueron introducidos por los hermanos Grimm metódicamente. Ellos introdujeron el número 3, el número 7, el número, creo que es el 6 también aparece en El ciertos elementos. 1, el 2. No, no, pero se repite, por ejemplo, que a la tercera se transformó no sé qué. Ujú. La primera vez no pudo, la segunda no pudo, pero la tercera sí lo logró. Están los 7 enanos, están 7 años caminando. Hay unos Exacto. elementos Son como los numéricos, números de suerte también, ¿no? Sí, exactamente, sí, porque, que se es que vinculan a puede ciertos ser eso, elementos. sí. O sea, puede ser porque el diablo volvía a los 3 años y el Exactamente. viaje duraba 7. Es algo así como Dios y el diablo, es la misma cosa. Y uno Están las tiene, y uno relaciones tiene, y uno numéricas. tiene 7 dedos en. Ah, no. Sí, no, pero esas relaciones numéricas fueron metódicamente introducidas por los hermanos Grimm en gran mayoría de sus cuentos y es un elemento importante que hay que estar pendiente de las personas que quieran seguir leyendo Cábala, los cábala. cuentos de los hermanos Y Grimm. algo también Háganlo. importante que dice Guille, y es que, digamos, uno a veces ve como la historia como
grande, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Bla, bla, bla. Pero hay muchos detalles que tienen una retrospectiva súper fuerte en cosas, son detalles, como que, por ejemplo, lo que dice Guille, los números, la bruja, hay cosas así que son súper especiales y uno a veces las pasa por alto por ver como el cuento completo y uno dice, No, qué cuento tan chivo, pero por dentro tiene su sí, no, o contexto sea, fuerte. si uno escucha el cuento, listo, le puede parecer horroroso, O raro, a veces, sí. pero no en el trasfondo de lo que pasaba en esa época, en el siglo XVIII, en Alemania o antes, ¿no? Es que esos cuentos vienen como de casi del medioevo Sí. Y al más siglo de XVIII. antes. Y Bueno, de antes, sí. los hermanos Grimm eran filólogos, abogados, estudiaron la historia del lenguaje, la cultura popular. Hay muchos detalles que están Y ahí. referencias, o sea, Referencias, exacto. Bueno, qué interesante. Uy, qué buen Bueno. cuento, Fabito, espectacular. Estuvo bacanísimo, man.